No, gracias a ustedes. Bueno, buenas noches. Dios les bendiga a todos los que están allí presentes. Dios les guarde y que el culto de hoy pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Quiero agradecerles por la invitación. Es un gusto siempre estar con ustedes. Les deseo lo mejor. Que Dios les bendiga grandemente. Saben ustedes que el clímax del libro de Apocalipsis, y bueno, yo creo que yo se lo he mencionado a ustedes, que el libro de Apocalipsis es un libro que fue escrito para nuestra generación, para los que viven en el tiempo del fin. Y Apocalipsis tiene algo especial, que es la forma como está escrito, cómo está estructurado. Y esa forma también se presenta en otras partes de la Biblia. Ustedes conocen el quiasmo. El quiasmo es una forma de escritura que la primera parte, ya sea del libro, ya sea del capítulo, o ya sea del versículo o de un relato, tiene relación con la última. La segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima, y así sucesivamente hasta llegar al centro, que es el núcleo, que es el clímax. El libro de Apocalipsis está escrito de esta forma. Y lo vamos a ver. Y entonces el clímax del libro de Apocalipsis está en los capítulos del 12 al 15. Allí está el núcleo o el punto central. No estoy diciendo que es lo más importante, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el punto central de Apocalipsis está enfocado en los capítulos 12 al 15. Y es interesante que en esos capítulos de 12 al 15 es donde está, por ejemplo, el capítulo 12 es el resumen del conflicto cósmico. Usted lee el capítulo 12 y es el resumen del conflicto cósmico. Allí se menciona, por ejemplo, la mujer, se menciona simiente, se menciona dragón, se aparece la simiente de la mujer, pero también aparece la simiente del dragón o de la serpiente. Se habla acerca de la resurrección de la bestia en Apocalipsis 13 y la adoración de la bestia y el dragón. También se menciona la marca de la bestia en Apocalipsis 13. Su imposición de forma obligatoria. Luego vemos el capítulo 14, que se menciona 244,000 con el Cordero, que es el grupo victorioso de ese momento de prueba de la imposición de la marca de la bestia. También se menciona el juicio de Dios, el mensaje de los tres ángeles, que es el mismo capítulo 14. Se menciona el Dios verdadero. Luego del mensaje de los tres ángeles vemos la segunda venida de Cristo, y luego de la segunda venida de Cristo vemos un grupo vindicando el nombre de Dios, que dice que está sobre un mar de cristal mezclado con fuego. Vamos a ver eso para que ustedes vean la estructura del libro de Apocalipsis. Y luego vamos a ver el quiasmo en un capítulo dentro de esos capítulos, que es el clímax. Nosotros podemos ver casi que Apocalipsis es como, ustedes conocen esas muñecas rusas. Lo voy a mostrar aquí. Las muñecas rusas es una muñeca que yo no sé si ustedes la conocen. ¿Se puede ver? Sí. Es una muñeca que tiene algo curioso, y es que una muñequita entra en una y eso entra en otro y se va tapando y va quedando, a la final queda una sola muñeca, pero dentro de esa muñequita hay muchas más dentro, ¿no? Entonces el libro de Apocalipsis podemos ver también algo parecido, algo parecido con referente a la forma como está escrito. Miren por ejemplo cómo está escrito el libro de Apocalipsis. Recuerden que eso se llama, esa forma de escritura se llama quiasmo. También se presenta en varias partes del libro de Daniel. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el capítulo 1, parte del capítulo 1 del libro del Evangelio de Juan, también está escrito así.
Por ejemplo, la primera profecía, que son de las 7 iglesias, tiene relación con la profecía de la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, en las 7 iglesias, ahí Cristo promete y menciona cosas de la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, el que venciere le daré columna en el templo de mi Dios. ¿Y ese templo dónde está? En la Nueva Jerusalén. El que venciere le daré beber comerá del fruto del árbol de la vida. ¿Dónde está eso? En la Nueva Jerusalén. La segunda profecía, que es los 7 sellos, tiene relación con las 7 victorias de Cristo que comienzan a partir del capítulo 19, del versículo 11. Por ejemplo, los sellos, el primer sello comienza como, dice que viene un jinete en un caballo blanco y que ese jinete tiene una corona. Y qué interesante que de las primeras victorias de Cristo, en Apocalipsis 19 se presenta a Cristo viniendo en un caballo blanco, con un ejército también vestido de blanco. ¿Me explico? Entonces, usted estudia esas 7 victorias que están allí en esos versículos del capítulo 19 y capítulo 20, y usted va a ver cómo tiene relación con los 7 sellos. Luego vienen las 7 trompetas, y nosotros sabemos muy bien que las 7 trompetas se estudian con las 7 copas de la ira de Dios. Tienen una relación, tienen un parecido. Y el clímax, va desde el capítulo 12 al capítulo 15, que es lo que se llama la ira de las naciones, y también la expiación final, que es la prueba final por la que pasará este mundo, no solamente a la iglesia, sino todos los habitantes de la tierra. Y ahí se va a ver quién es quién es verdaderamente fiel o hijo de Dios y quién es seguidor de Satanás y que recibirá la marca de la bestia. Entonces, estos eventos que usted ve allí, como las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas, ocurren antes del fin de la gracia. Mientras que las 7 copas de la ira de Dios, las 7 victorias de Cristo y la profecía de la Nueva Jerusalén ocurren después del fin de la gracia. Y el libro de Apocalipsis está escrito de la forma de las fiestas del santuario. Por ejemplo, las 7 iglesias, la Pascua. Los 7 sellos, el Pentecostés, porque tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo y nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Luego vienen las 7 trompetas, que son lo que las trompetas anunciaban el día de expiación. ¿Me explico? Entonces viene la ira de las naciones o la expiación final, luego las 7 copas de la ira de Dios, que tiene que ver ya con el fin de la expiación, las 7 victorias de Cristo y luego la Nueva Jerusalén, profecías de Nueva Jerusalén que tiene que ver con la fiesta de las cabañas. Ahora, dentro de los capítulos de la ira de las naciones o de la expiación final, que va del capítulo 12 al capítulo 15, hay un capítulo que es el resumen del conflicto cósmico, que es el capítulo 12. Y qué interesante, hermano querido, que el capítulo 12 también está escrito como el quiasmo. Ahora vamos a ver hacia dónde nos lleva el capítulo 12. Recuerde, Apocalipsis nos está apuntando expiación final. ¿Por qué? Porque la sierva del Señor lo dice, y eso está conforme a la palabra de Dios, conforme al Apocalipsis, que este libro está escrito para nuestra generación, para la generación que vivirá justo antes de la aparición de Cristo o del Señor con poder y gloria. Y ella dice que hay un torrente de luz todavía que debemos comprender y conocer del libro de Apocalipsis. Quiere decir que el libro de Apocalipsis, la mitad del libro de Apocalipsis no ha caducado, no ha caducado en la historia. Todavía las 7 iglesias tienen implicación para nosotros. Los 7 sellos tienen implicación para nosotros. Las 7 trompetas, implicación para nuestro tiempo también. Entonces, el libro de Apocalipsis está apuntando a esa experiencia, a la expiación final, donde estará la resurrección de la bestia, donde se levantarán esos poderes en contra del pueblo de Dios, donde estará ese pueblo, el fuerte pregón, ese remanente con el sello de Dios en la frente, dando el mensaje de los 3 ángeles, la caída de Babilonia, la segunda venida de Cristo. ¿Me explico? La marca de la bestia. Y luego vemos que el capítulo 15 se menciona ese grupo especial y vamos a ver qué implicación tiene ese grupo especial cantando el cántico de victoria en el mar de vidrio mezclado con fuego, vindicando el nombre de Dios.
Vamos a ver. Vamos a ver el capítulo 12. El capítulo 12, por ejemplo, los versículos 1 al 4, se menciona la mujer vestida de sol de justicia, que es la vestimenta o la justicia de Cristo Jesús, y representa ese remanente fiel que guarda la ley de Dios, que es la justicia. Y en los últimos versículos, por ejemplo, el versículo 17, se dice que la descendencia de la mujer, ¿ves? Se menciona mujer. La descendencia de la mujer guarda los mandamientos de Dios, que es justicia. En los primeros versículos aparece la mujer vestida de sol de justicia, que es una representación de la obediencia a la ley de Dios. Y en el versículo 17 se menciona que la descendencia de esa mujer guarda los mandamientos de Dios. También dice, mujer tiene la luna debajo de sus pies. Y en el versículo 17 dice que la mujer, la descendencia de la mujer tiene el testimonio de Jesús. Cristo da testimonio del Padre. Dice, los primeros versículos, el dragón se para enfrente de la mujer para devorar a su hijo, que es la descendencia. Y en el versículo 17 dice, el dragón se para en la orilla del mar para hacerle la guerra a la descendencia de la mujer. Entonces, en los primeros versículos te habla de la descendencia como Cristo, el hijo de la mujer. En los últimos versículos, la descendencia que es el remanente, el resto de la descendencia. Luego en el versículo 4 vemos el dragón que dice que arrastró la tercera parte de las estrellas y la arrojó a la tierra. El versículo 15 dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Para qué? Para que fuera arrastrada por el río. El versículo 6 dice que la mujer huye a un lugar y es sustentada allí por 1260 días. En el versículo 13 y 14 dice, el dragón persigue a la mujer y ella vuela a un lugar y es sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo. Son los mismos 1260 días. Entonces, la mujer huye a un lugar, dice allí, sustentada por Dios por 1260 días, mientras que el versículo 13 y 14 te dice tiempos y la mitad de un tiempo, que es la misma cantidad de días, 1260 días, 3 años y medio. El versículo 7 y 9 dice, hubo una guerra en el cielo y Satanás es arrojado a la tierra. El versículo 12 dice que hay una voz en el cielo que dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira. ¿Ves? Versículo 7 al 9 te habla de ese conflicto, de esa guerra en el cielo, y tenemos que tener presente, hermano querido, tenemos que tener presente que esa guerra que se menciona en los versículos 7 al 9 no es solamente, no queda encasillado solo en cuando se levantó Lucifer en el cielo. Esa guerra es una representación del conflicto cósmico hasta el tiempo del fin. ¿Me explico? Porque ahí se menciona el acusador de nuestros hermanos. Cuando se levantó Lucifer en el cielo, no se había levantado todavía el pecado aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo es que se dice que si esa guerra hace referencias únicamente, cuando se levantó Lucifer por sentir envidia hacia Cristo o tener envidia de Cristo, ¿cómo nosotros vamos a decir, no, solamente se refiere a ese suceso cuando se dice que el dragón fue arrojado a la tierra, dice es el acusador de nuestros hermanos? Porque no solamente está haciendo referencia cuando se levantó Lucifer en el cielo, está haciendo referencia al conflicto cósmico hasta el tiempo del fin. Entonces, el versículo 8 dice, no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Quiénes? El dragón, o sea, Satanás y los demonios. Y el versículo 11 dice, ellos lo han vencido. ¿Saben ustedes que allí, cuando dice no se halló lugar para ellos en el cielo, está haciendo referencia, cuando dice que no se halló lugar para ellos en el cielo, esa palabra allí está hablando tiene connotación de juicio. Cuando una persona ya no tiene lugar, cuando una persona no tiene lugar en un juicio para presentar sus acusaciones o sus argumentos. Me explico, por ejemplo, en Hechos 25, 16, hablando en el caso de Pablo,
dice que él pidió permiso para actuar y hacer su defensa. O sea, pidió permiso para tener un lugar. Usted lo puede leer para que vea, para actuar y hacer su defensa. Entonces, cuando se dice que el dragón, cuando dice allí que no se halló más lugar para ellos, es que ellos ya salieron vencidos, ya no tienen argumento, ya no tienen qué acusación hacer. Y qué interesante que luego en el versículo 11 dice, ellos lo han vencido. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos que aparece allí? Los fieles de Dios. Lo que dice el acusador de nuestros hermanos. ¿Me explico? Eso que dice allí que los vence, son esos de los que dice que ellos le vencieron. Dice, ellos le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, que menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, esa victoria que obtuvo Cristo en el cielo, está hablando del conflicto cósmico hasta el final, en el cual el remanente participa de esa victoria. Entonces, ¿cómo el remanente llega a tener la victoria sobre el dragón? Que dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, que es el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo. Dice que su sangre purifica nuestra conciencia, o sea, nuestras mentes de obras muertas, que son obras de pecado, o sea, obras que te llevan a la muerte. Y dice, por la palabra del testimonio, no está hablando de la palabra del testimonio de los fieles, sino la palabra del testimonio del Cordero, porque te habla de las dos cosas. Ellos han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Eso lo dice la Reina Valera, la versión Reina Valera antigua. En la Reina Valera antigua. En otras versiones te dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Pero yo creo que Reina Valera antigua se pega más al original. Así que la palabra del testimonio, ve lo importante, por cuáles medios es el que el remanente llega a vencer al dragón, que es el diablo. Por la sangre del Cordero, o sea, su sacrificio, su vida, porque la sangre representa vida, esa vida que se nos da, pero también tiene una relación importante con la palabra. Usted va a ver que en varias partes de la Biblia la sangre tiene relación con la palabra. Si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, tendrán vida eterna. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Ves? Entonces la palabra tiene una relación importante con la sangre. Lo vemos también en ese versículo. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Entonces, por eso que llegamos al clímax del capítulo 12, en ese conflicto cósmico, y es el versículo 10, cuando dice, ahora ha venido el poder y la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido expulsado el acusador. Qué interesante, hermano querido. Apocalipsis 12 nos está llevando a la derrota del dragón, que es el diablo. En otras palabras, Apocalipsis 12 nos apunta a la victoria de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, en ese conflicto cósmico. Y yo quiero decirte algo, y es un tema que a mí me apasiona, que a mí me gusta, y lo sigo estudiando, y es el hecho, y lamentablemente yo veo que en la iglesia se le ha quitado importancia a esa verdad. Cuando Satanás o Lucifer se levanta en el cielo, él señala al Padre Celestial como injusto y malvado por tener ese trato especial con Cristo, hacia Cristo. Por eso que los ángeles hablan con Lucifer y le dicen, mira, tú no puedes señalar eso, porque Dios es justo, ya que Cristo es el Hijo de Dios. O sea, no hay ningún problema de que el Padre tenga ese trato especial con Cristo, porque es ungido, además de ser su Hijo. Y usted puede leer, por ejemplo, en Patriarcas y Profetas, y yo estoy seguro que usted lo ha leído, que el Padre Celestial convoca a los ángeles, a los seres celestiales, y presenta a Cristo. Y manda que se le adore como al Padre, y que se ejecute su palabra, así como la palabra del Padre es ejecutada. ¿Me explico? Entonces, en ese momento, Lucifer entiende de que está equivocado, pero bueno, ya su orgullo no lo acepta, se resiste a reconocer públicamente que se ha equivocado. Entonces, él persiste en su terquedad.
hasta el final, y entonces, bueno, le dice a los ángeles, mira, ustedes han ido muy lejos. Dios, el Padre, no lo va a perdonar a ustedes. Nosotros hemos ido muy lejos cuando todavía había oportunidad. Entonces, en su malicia, entonces también señala que por qué los ángeles, siendo seres inteligentes, tienen que estar guardando una ley. ¿Por qué nosotros tenemos que someternos a una ley si nosotros somos libres? Ok. La cuestión es que Satanás, al señalar al Padre como injusto y malvado, entonces coloca en tela de juicio el carácter y el honor del Padre en juicio, en tela de juicio en todo el universo. Por eso que en su sabiduría Dios no destruyó a Satanás en ese momento. ¿Por qué? Porque iba a quedar la duda. Así que Dios permite que el pecado siga su curso, que Satanás desarrolle su carácter y que el pecado desarrolle entonces también su naturaleza, para que los seres celestiales entiendan entonces dónde está la verdad. Ok, entonces en esa situación, entonces es lo que es la esencia del conflicto. Si nosotros no tenemos claro eso, entonces nosotros no entendemos de qué se trata el juicio, quién está siendo juzgado, cuál es la esencia del juicio. Por eso que a Satanás se le dice acusador. Por eso que a Cristo en Apocalipsis, la primera forma como se presenta a Cristo en Apocalipsis es como el testigo fiel. ¿Y quién es un testigo? Un testigo es el que da testimonio de alguien. Y qué interesante que Apocalipsis también te dice testimonio de Jesús. Y yo quiero, hermano, que usted no caiga en el error de ser mente cerrada y mente cuadrada, de decir, por ejemplo, de que el testimonio de Jesús solamente es el don de profecía. No, que el testimonio de Jesús es el don de profecía, y decir otra cosa es una herejía y es una blasfemia. No, hermano, la palabra de Dios es amplia. La obra de Cristo es amplia, es maravillosa. ¿Me explico? Entonces, en varias partes de los escritos de Juan, tanto en Apocalipsis, en las cartas de Juan, en el Evangelio de Juan, en varias partes se habla del testimonio de Jesús, del testimonio de Jesús, del testimonio de Jesús. Y Cristo se presenta en Apocalipsis como el testigo. Un testigo, ¿quién es un testigo? Es aquel que da un reporte, una información positiva, da un testimonio acerca de alguien. Entonces, si el carácter de Dios, está en telas de juicio en el universo, entonces es prudente y es sabio preguntarse quién está en juicio. Y eso lo contesta el libro de Daniel. Eso lo contesta el libro de Daniel cuando dice que el anciano de días se sentó y dice que había miríadas y miríadas de ángeles que estaban allí, y que la corte o el tribunal se sienta y dice: los libros son abiertos. Los libros se abren para beneficio de la corte. ¿Y quiénes son los que forman parte de la corte o del tribunal celestial? Dice: los que están sentados en los 24 tronos, lo que se menciona también en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 4. Entonces, esos libros para beneficio ¿de quién? De los que están en la corte. Dios ya sabe y conoce la vida de todos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que van a verificar ellos en esos libros? Ellos van a verificar es la sentencia que Dios ya ha hecho sobre cada persona. Entonces ellos van a evaluar la justicia de Dios, porque no se puede llevar a una persona. Imagínense, hermano, en la tierra nueva, que esté una persona que no ha sido transformada, que no practique justicia. Cuando en la Biblia dice que la nueva Jerusalén dice que se le llama justicia nuestra. También dice donde mora la justicia. Es la nueva Jerusalén. Entonces, en un lugar donde hay obediencia, para una persona impía que no fue transformada va a ser un tormento. Y además esa persona entonces va a vivir atormentada y va a atormentar a los demás. Entonces, como no se puede colocar al universo y a la tierra en peligro de pecado, nuevamente, entonces ellos verifican
quienes entonces están en condiciones de poder morar en esa tierra nueva. Entonces allí se ve la justicia de Dios, porque el nombre de Dios tiene que ser vindicado. Y también en Romanos 3, capítulo 4, te dice, dicho por David, porque Pablo toma lo que dijo David en Salmo 51, de que el Dios ganará su caso en los tribunales. Dice, vencerás y se mostrará que eres veraz cuando venzas en el tribunal. Dice allí. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que el Padre Celestial está en juicio. Entonces, hacia allá está apuntando Apocalipsis. El clima de Apocalipsis, capítulo 12 al capítulo 15. El clima del capítulo 12, cuando Cristo tiene la victoria sobre Satanás, sobre ese ser que acusa injustamente a Dios, y la derrota de ese acusador que es arrojado. Y maravilloso también que juntamente con la victoria de Cristo se une la victoria de el remanente. Quiero compartir con ustedes aquí, mira lo que dice, cómo el remanente vence al dragón. Apocalipsis 12, 10 y 11, en la versión Spanish Blue, Red and Gold Letter Edition, dice, y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. Ha sido arrojado porque fue derrotado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido, ¿por qué? Por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, el testimonio de Cristo. Y no han amado su vida hasta la muerte. En otra versión dice, aborrecieron su vida hasta la muerte, que es la misma actitud de Cristo Jesús. Entonces, este remanente tiene la misma actitud de Cristo. Entonces también dice el siguiente versículo, Apocalipsis 12, 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué es lo que hace la descendencia de ella? Guardan los mandamientos de Dios, practican justicia, viven la santidad y dicen, y tienen el testimonio de Jesucristo. La pregunta es, colocando a un lado el testimonio de Jesús como el don del espíritu de profecía, dejando a un lado esto y enfocándonos en el aspecto del testimonio de Cristo que da en ese juicio. Entonces la pregunta es, ¿Cristo da un testimonio acerca de quién? Bueno, hay varios versículos, hay muchos versículos y te digo, hermano querido, nosotros para ser parte de ese remanente y vencer al diablo, no es solamente por la sangre de Cristo, es la palabra de su testimonio. Nosotros llegamos a guardar los mandamientos de Dios cuando recibimos el testimonio de Jesús, cuando mantenemos el testimonio de Jesús, además de la fe de Jesús. Y te digo, la fe de Jesús no es lo mismo que el testimonio de Jesús. La fe de Jesús, resumiéndolo de forma rápida por el tiempo, la fe de Jesús es la confianza que él tuvo en el Padre. Es lo que él mostró. La justicia que él mostró creyendo en las promesas del Padre y el Padre moró en él. Y también sus enseñanzas. La fe de Jesús, ¿ves? La fe es cuando a usted se le dice, ¿cuál es tu fe? No, yo creo en esto, creo en esto. La fe de Jesús es lo que él creyó. El testimonio de Jesús es lo que él revela, lo que él mostró acerca de alguien. Entonces la pregunta es, ¿acerca de quién? Porque ese testimonio es importante para que tú y yo venzamos en ese conflicto, para que tú y yo venzamos al dragón, para que tú y yo lleguemos a guardar los mandamientos, para que tú y yo practiquemos justicia. Bueno, allí, como te digo, hay varios versículos. Tomé estos 3 versículos por cuestión de tiempo, para que lo veamos rápido. En Primera de Juan 2, 3 al 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Guardar los mandamientos tiene una relación con conocer.
pero dice que Dios, que es el que da sus mandamientos, dice que nadie lo ha visto. ¿Cómo podemos conocer a Dios entonces, al Padre, si nadie lo ha visto, si no lo podemos ver? Por medio de Cristo, testimonio de Cristo, ¿ves? Entonces el testimonio de Cristo, por medio del testimonio de Cristo llegamos a conocer al Padre y de esta forma nos ayuda y nos lleva a guardar los mandamientos. Claramente lo dice Juan, el mismo escritor de Apocalipsis te dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que nosotros realmente llegamos a conocer a Dios? Si guardamos sus mandamientos. Apocalipsis 2:17, aquí están los santos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús que ha dado acerca del Padre. Siguiente versículo, allí mismo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Para qué vino? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, que es el Padre, como Cristo lo llama en Juan 17:3. Y estamos en el verdadero, o sea, en el Dios verdadero, en el Padre, en su Hijo Jesucristo. O sea, que nosotros estamos en el Padre a través de su Hijo. Conocemos al Padre a través de su Hijo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. También en 2 Corintios 4, versículos 4 y 6 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, Satanás se ha encargado de cegar nuestro entendimiento para que no comprendamos. ¿Para que no comprendamos qué? Sigue diciendo, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué es gloria? Gloria en la Biblia, además de luz, es carácter. Es justicia. Esa es la justicia de Dios, que es su carácter. Entonces, cuando dice la gloria, ¿cuál es la imagen de Dios? Te repito, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz, o sea, el conocimiento. Luz es conocimiento. Bueno, no resplandezca la luz del evangelio, el conocimiento del evangelio, ¿de qué? De la gloria o del carácter de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cuando usted recibe la luz del evangelio de la gloria de Cristo, ¿qué es lo que está recibiendo? La gloria del Padre, el carácter del Padre, ya que Cristo es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que ha dado el Padre Celestial para que nosotros le podamos llegar a conocer y salir del engaño de Satanás? A su Hijo. Dice el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Lo mismo que dice el versículo 4 dice, para iluminación del conocimiento ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿A través de quién? De la faz de Jesucristo. ¿Estás viendo? Entonces, ¿por medio de quién es que nosotros podemos llegar a conocer, a recibir la gloria del carácter de Dios? A través de su Hijo amado. Por eso que a Cristo se le dice el testigo fiel y verdadero. ¿Testigo fiel y verdadero de quién? Del Padre Celestial, que es el Dios verdadero. Entonces, la justicia de Dios se nos muestra, o la recibimos, o la podemos comprender cuando contemplamos a Cristo. Cristo refleja el carácter del Padre. Entonces, cuando usted y yo recibimos ese testimonio que Cristo ha dado del Padre, entonces salimos de la confusión, salimos de las tinieblas, del engaño. Por eso llegamos a guardar los mandamientos de Dios. No es por nuestra propia fuerza, es por la obra de Cristo en nosotros, pero usted está más abierto a entender, a guardar los mandamientos, a mantenerse obediente, a no cometer pecado. ¿Por qué? Porque usted entiende de que Dios no merece de nuestra maldad, de nuestra desobediencia. Le voy a colocar un ejemplo. Y yo tal vez creo que usted también entiende lo que le voy a decir, y esta también fue su experiencia cuando era niño y joven. Yo soy hijo único, y una de las cosas que yo le agradezco a Dios es por mi madre, cómo ella me crió. Ella me crió de una forma que yo tenía confianza de contarles mis cosas o contarles las cosas, mis cosas. Y ella también creaba una confianza, y además de eso, ella me daba un amor que yo me sentía seguro. ¿Me explico?
Entonces, lo que yo necesitaba, ella se esforzaba y me lo daba, ya sea como recompensa, cómo salía yo en los estudios, cómo salía en las clases, y había esa relación desde pequeño. Yo siempre tuve confianza con mi mamá por ese tipo de crianza que me dio. Yo estando solo, o sea, en la escuela, con mis amigos, yo evitaba meterme en problemas. Porque yo decía, ¿para qué me voy a meter en un problema para llevarle esta situación a mi mamá cuando ella no merece eso? Porque ella me da lo que yo necesito para yo llevarle una vergüenza o una carga. ¿Me explico? Entonces, como yo veía cómo ella me trataba y me trataba con amor, ella no me pegaba, sino que me hablaba, aunque yo sí pero fue pocas veces, por mi tal vez mala reacción en un momento. Yo de lo que me acuerdo fue ¿cuánto? Como 2 veces que me pegó. Entonces, pero en lo general no me pegaba. Y yo tampoco le daba causa. ¿Por qué? Porque yo veía que me amaba y yo obedecía. ¿Me explico? Entonces yo veía como que la desobediencia no iba acorde con la relación, porque yo decía, ¿cómo no voy a obedecer cuando ella se esfuerza y me da lo que yo necesito? Y yo, además, yo siento y creo y veo que me ama. Entonces, eso sucede también en la relación con Dios. Cuando usted entiende que Dios lo ama a usted, de que realmente es así, que un Dios que vela por usted, que está a su lado, entonces, y usted entiende que el carácter de Dios, que no es un Dios tirano, un Dios malvado, entonces eso lo lleva usted a respetarlo. Eso lo lleva usted a tener un temor santo. Eso lo lleva a usted a amar a Dios. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ves? Si me amáis. ¿Cómo llegamos a amarlo? Conocerlo. El que dice que le conoce, pero no guarda los mandamientos, entonces él es mentiroso y la verdad no está en él. Eso tiene una relación conocer, con guardar, con amar. Entonces, por eso que el Padre Celestial, para que nosotros llegáramos a conocerlo y amarlo, él envió a su Hijo. La sierva del Señor dice que el principal propósito por el cual Cristo vino a la tierra fue para vindicar el honor y el carácter de Dios en el conflicto cósmico. La salvación del ser humano es secundaria. El ser humano es salvo gracias a la obra de Cristo de revelar al Padre Celestial. Por eso que es importante que tú y yo entendamos lo que significa el testimonio de Cristo en este conflicto cósmico. ¿Me explico? Porque el testimonio de Cristo es uno de los medios por el cual el remanente vence a Satanás, que se ha encargado de cegar nuestro entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Padre Celestial en la faz de Jesucristo. Entonces, mira lo que pasa aquí. Mira lo que pasa aquí en lo que te digo, dónde está el clímax del Apocalipsis. El clímax del Apocalipsis nos habla del juicio. Tanto Apocalipsis 12 con el conflicto, Apocalipsis 13 que dice que es el momento de prueba de este mundo, Apocalipsis 14, teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. La caída de Babilonia también involucra el juicio de Dios, la segunda venida de Cristo. Y luego, después de la segunda venida de Cristo, vemos el capítulo 15, porque el capítulo 14 termina con la segunda venida de Cristo. Entonces, en el capítulo 15, mira lo que vemos. Vamos a ver, voy a compartir con ustedes aquí el versículo, Apocalipsis 15, y usted lo puede leer del versículo 1 al 3. Pero vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Tengan presente estos detalles. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre qué. ¿Ves? Está hablando de victoria. Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Qué interesante, hermano, que nos está hablando aquí. Esto nos está hablando aquí de la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin con la prueba final. Donde está
que está dentro de la expiación final, donde se verá quién es quién, donde Apocalipsis lo llama, Apocalipsis 3, le dice a la iglesia de Filadelfia, Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia representa la experiencia de los 144,000, remanente final. Le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿te recuerdas? Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, ¿ves? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré, yo te guardaré en la hora de prueba que ha de venir en este mundo, para probar a los habitantes de la tierra. Y en Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo de angustia se levantará Miguel, ¿ves? Yo te voy a guardar. Daniel 12, se levanta Miguel. Miguel, el que vence al dragón en Apocalipsis 12. Entonces, todo esto está relacionado, que es la experiencia del remanente en el tiempo del fin, antes de la venida de Cristo Jesús. ¿Me explico? Entonces, dice aquí que están unas personas en un mar de vidrio mezclado con fuego, que habían alcanzado la victoria, porque hacia allá está apuntando el libro de Apocalipsis. Por eso que Cristo le dice a las 7 iglesias, a las iglesias le dice, el que venciere, le daré un nombre nuevo. Al que venciere, se sentará conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios y no saldrá de allí nunca más. Al que venciere, comerá del árbol de la vida. Y así sucesivamente. Entonces, aquí se habla, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, la imagen, la marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. Con arpas, estaban tocando allí, con arpas de Dios. Y miren el canto, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, que nosotros sabemos que es un canto de victoria, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos. Justo y verdadero son tus caminos. Están vindicando, están anunciando la vindicación del nombre de Dios. ¿Se estás dando cuenta qué relación tiene la victoria? ¿Qué relación tiene la victoria del remanente con vindicar el honor y el nombre de Dios? Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Usted sigue leyendo el versículo 4, por ejemplo, y usted va a ver que es un eco del mensaje del primer ángel. Se habla de juicio, se habla de temer a Dios, de adorarlo. ¿Por qué? Porque el mensaje de los 3 ángeles te está hablando de un mensaje de victoria, de un mensaje de vindicación del nombre de Dios en el juicio. Por eso que no es extraño de que estos versículos te hablan de los redimidos, alabando a Dios delante del trono, tenga relación con vindicar, con victoria y vindicar el nombre de Dios. Es porque eso está relacionado. Ahora, miren algo aquí. Miren algo aquí. Y lo vamos a tener en cuenta para el final. ¿Dónde están parados estas personas? ¿Dónde están paradas? Dice que están parados. Dice, vi también como un mar de vidrio. Se habla de mar. Dice, un mar de vidrio mezclado con fuego. Cuando te dice un mar de vidrio, quiere decir que es un mar sólido. Bueno, qué interesante, ¿no? La Biblia dice que arriba hay agua y también te habla de una superficie sólida en el cielo y que arriba de eso está el trono de Dios que está al norte, o sea, arriba. Aunque ese es otro tema, pero es interesante, ¿no? Es interesante cómo la palabra de Dios tiene coherencia y te presenta estas verdades que lamentablemente mucho de la ciencia actualmente distorsiona, y muchas veces nosotros que decimos estudiosos de la Biblia creemos más a la ciencia que a la palabra de Dios. Pero bueno, ese es otro tema, pero es interesante que usted lo medite. Entonces dice aquí, también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Entonces estas personas están paradas en un mar de vidrio, alabando a Dios delante del trono, porque ese mar de vidrio está delante del trono.
Y eso también lo dice Ezequiel 2, con el trono de Dios, que Ezequiel vio, dice que vio una plataforma de cristal y estaba el trono, ¿ves? Entonces, vamos a tener presente esto porque te lo voy a mencionar, te lo voy a preguntar más adelante. Dice, vi también un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Y quiénes son los que estaban allí? Los que habían alcanzado la victoria. ¿Sobre qué? Sobre la bestia, su imagen, su marca, el número de su nombre. ¿Y estaban de qué? De pie. No estaban, hermanos, no estaban en un bote, no estaban en una chalana, en un barco, no. Estaban de pie sobre el mar de vidrio, cantando victoria, vindicando el nombre de Dios, diciendo, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Ok, mira, el libro de Apocalipsis es interesante, que te menciona ese periodo del tiempo de prueba, te menciona ese periodo, por ejemplo, del sellamiento del pueblo de Dios, del remanente y de cuando se sueltan los vientos, te lo menciona como un periodo oscuro. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. En otras partes de la Biblia te menciona la venida de Cristo como ¿qué? Como mañana gloriosa. Ah, quiere decir que el periodo antes de la venida de Cristo es de noche, es oscuro. ¿Me explico? Esto lo dice Apocalipsis. Vamos a verlo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 7, 1 al 3. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces aquí vemos que lo que destruye la tierra son los vientos que se sueltan. Entonces dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Dónde está el ángel? ¿O de dónde sube el ángel? Perdón, ¿de dónde sube? Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Quiere decir que el sol no ha salido. Es un periodo oscuro. Por eso que también se le dice clamor de ¿qué? De medianoche. El clamor que pondrá al remanente, dice, al pueblo de Dios cara a cara con la muerte, sucederá en la medianoche simbólica. O sea, en el periodo más oscuro de la humanidad. Entonces dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. Quiere decir que el sol no ha salido. O sea, es de noche. Y tenía el sello de Dios vivo. Al pueblo de Dios se le sella en el momento más oscuro, mientras lo que dice Mateo 24 y también Daniel 12, los impíos actuarán impíamente. Cristo, tomando profecías de Daniel, dice, mira, muchos actuarán con maldad, la maldad se incrementará, serán entregados, serán perseguidos. ¿Me explico? Entonces, mientras eso está sucediendo, hay personas que van a tener el carácter de Dios, tener el sello de Dios, la gloria de Dios, en un periodo oscuro. Entonces dice, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en su frente a quienes, a los siervos de nuestro Dios, porque ellos tienen poder de detener los vientos. Los vientos son conflictos, son guerras, son sufrimientos, catástrofe, que incluye las trompetas. Las trompetas son catástrofes en el mundo para llamar todavía a los habitantes de la tierra renuentes. Mientras que por otro lado está el remanente anunciando el fuerte pregón, con su voz, con su palabra, con la palabra, con el testimonio, con el poder del Espíritu Santo, porque han recibido la lluvia tardía. Entonces, en ese periodo, cuando todavía se sostienen los vientos para que el pueblo de Dios sea sellado, dice que es un periodo oscuro. Entonces, cuando Apocalipsis luego nos habla del periodo de la venida de Cristo Jesús, Apocalipsis 19, 17 y 18 dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan por el medio del cielo, venid congregaos a la gran cena del Señor, para que comáis carne de reyes, carne de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, de sus jinetes, carne de todos, libres, esclavos, pequeños, grandes. Entonces, aquí está haciendo referencia a los impíos que son destruidos.
que está hablando, el contexto te está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué dice allí? ¿Qué dice Juan? Vio a un ángel que estaba en pie, ¿dónde? En el sol. Ya el sol salió. Es interesante que cuando dice que está en pie sobre el sol, está hablando en el contexto de la aparición gloriosa de Cristo Jesús. O sea, la mañana gloriosa de Cristo. Entonces, la ira de las naciones, la expiación final, el clima de Apocalipsis, es el momento oscuro, en el periodo más oscuro de la tierra o de la humanidad de este mundo. Qué interesante, hermano querido. ¿En qué hora del día Satanás entró en Judas y entregó a Cristo? En la noche. Y eso es una profecía para el tiempo del fin. Satanás utilizó a Judas para entregar a Cristo. Y el mismo Cristo dijo en Getsemaní, mira, esta es la hora de ustedes, de las tinieblas y de los demonios. En ese periodo, el lenguaje en el conflicto de los siglos dice que Satanás y los demonios dominarán por completo al ser humano. Usted se puede imaginar el caos y lo que puede suceder. Nosotros todavía no nos imaginamos. Bueno, para esos periodos está apuntando el libro de Apocalipsis, pero qué interesante que va a haber un remanente que tiene el carácter del Padre, o el sello de Dios, perdón, el sello de Dios. Por lo tanto, el sello de Dios es más que el sábado. El sello de Dios es carácter porque dice nombre. Nombre bíblicamente significa carácter. Carácter, gloria. ¿Cómo entendemos la gloria o el carácter de Dios? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos reflejan la justicia de Dios, su carácter. Cristo Jesús se le llama el logo, se le llama el verbo. ¿Por qué? Porque Cristo es el pensamiento, la palabra de Dios hecha carne, hecha visible. Usted quiere ver al Padre, usted contemple a Cristo y usted verá al Padre en Cristo Jesús. Por eso que en Apocalipsis 19, hablando de la segunda venida de Cristo, dice que tiene el nombre palabra de Dios. Logo. Y logo en griego quiere decir eso. Pensamiento, la voluntad de alguien, en este caso de Dios. Cristo es la voluntad del Padre, el pensamiento del Padre, hecho carne, visible. Entonces, el carácter, el nombre de Dios, lo tendrá el remanente en la frente. ¿Y qué representa la frente? Representa la mente, los pensamientos. Mientras que hay un mundo dominado por el poder de las tinieblas, por los demonios, viviendo en iniquidad, como dice Daniel, el impío actuará impíamente, lo dijo Cristo también en Mateo 24. Bueno, va a haber un remanente, va a haber un grupo que predicará el evangelio por su testimonio, no solamente por palabras, sino por testimonio de vida. Y eso va a repercutir para vindicar el nombre de Dios en ese juicio. Por eso que Satanás entonces ya queda sin argumentos y es arrojado de ese juicio. Y recuerde que Apocalipsis es un libro que tiene muchos símbolos. Muchos símbolos. Usted puede decir, bueno, hermano, pero si el dragón fue arrojado desde hace tiempo, bueno, pero sus argumentos siguen teniendo parte en el juicio. O porque Satanás fue arrojado hace miles de años atrás, quiere decir que ya no acusa al ser humano, que dice Apocalipsis. Fue arrojado el que acusaba día y noche a nuestros hermanos. Quiere decir que en ese conflicto Satanás, el dragón, nos sigue acusando. ¿Por qué? Porque sus argumentos siguen teniendo parte ante ese juicio en contra del carácter de Dios. Entonces, miren, teniendo presente esto, ¿hacia dónde está apuntando Apocalipsis? ¿Hacia dónde está apuntando el capítulo 12 específicamente cuando el Cordero tiene la victoria y Satanás, el dragón, la derrota, por eso que es arrojado, y que el remanente vence al diablo por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y que ese testimonio tiene que ver mucho con el testimonio que Cristo da acerca del Padre. Y usted lo puede leer también en los capítulos del Evangelio de Juan, el mismo Cristo en el capítulo 8. En el capítulo 8 el mismo Cristo dice, yo hablo lo que he visto y he oído del Padre. Yo hablo al mundo lo que he visto
del Padre, porque yo lo conozco. Si digo que no lo conozco, sería mentiroso. Usted lea para que usted vea lo que dice Cristo con su conflicto, con la discusión con los fariseos. Y en ese mismo conflicto, en esa misma discusión, Cristo llama a los fariseos que ellos quieren hacer la voluntad de vuestro padre el diablo, o sea, los llama hijos del diablo, porque los deseos de él ustedes quieren hacer. Mientras que Cristo dice, yo lo que hablo y he oído acerca del Padre, eso yo anuncio al mundo, eso es lo que yo hablo, eso es lo que yo enseño. Y qué interesante es que los versículos más adelante dicen, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿La verdad de qué? La verdad del Padre. ¿Libres de qué? Libres del pecado, que no es otra cosa que guardar los mandamientos, capacitar al ser humano para que guarde los mandamientos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para llegar a guardar los mandamientos? Recibir la verdad de Cristo. ¿La verdad sobre quién? Sobre el Padre. ¿Qué cosa del Padre? Su carácter. Para que pueda resplandecer en nuestra mente la luz del Evangelio, de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Ya vamos a entrar en la última parte y le hago la pregunta. ¿Ustedes se recuerdan dónde están parados los redimidos que están cantando victoria, que han tenido la victoria sobre la bestia, sobre la marca, sobre la imagen, sobre la adoración a la bestia? Y además están cantando, vindicando el nombre de Dios. ¿Dónde están parados? En un mar de vidrio. Yo te pregunto, hermano querido, bueno, y que ellos tuvieron esa victoria en un periodo oscuro. Y que ellos obtuvieron esa victoria, hermano, en el periodo más oscuro de la humanidad, de este mundo. Ok. Yo te pregunto, en la Biblia hay una experiencia de alguien, en la Biblia se habla de una experiencia de alguien que haya caminado sobre el mar. Bueno, además del Espíritu Santo en Génesis 1, además del Espíritu Santo en Génesis 1, hay una experiencia de alguien caminando sobre el mar. Exactamente, los hermanos dicen Jesús y también Pedro. Muy bien, 20 puntos. No, 20 puntos no, 100 puntos. 20 puntos se hace en mi país. Aquí se hace a base de 100. En Estados Unidos, bueno, es más complicado por letras. No me entusiasma mucho. A, B, C, no. Aquí es por número, 100. Entonces, a los que dijeron Jesús y Pedro, 100 puntos. Ok. Esa experiencia usted la puede conseguir en Mateo y es una historia que me gusta. A mí me gusta, por ejemplo, cuando Cristo sanó al leproso en Marcos 1. También me gusta la experiencia de Pedro caminando sobre el mar. ¿Saben ustedes que eso es profético? Eso no está allí solamente para llenar un espacio, para decir, bueno, sí. Y gracias a Dios, porque uno se pregunta, yo me pregunto, mira, yo haría eso si yo viera a Cristo en plena tormenta, con olas, vientos. Yo estoy cansado de tratar de mantener el barco a flote y que yo vea a Cristo y sufriendo para que no me vaya a hundir, que yo vea a Cristo caminando entre las olas y que yo le diga, Señor, si eres tú, bueno, di que yo también vaya, que yo vaya hacia ti caminando. Yo no hago eso, hermano. Daniel Primera, yo creo que no haría eso. Yo no sé de dónde sacó podemos decir, esa locura para la mente humana. Esa locura, Pedro, de decir, Señor, si eres tú, manda que yo también vaya y camine sobre el mar hacia ti. Solamente, bueno, la sierva del Señor dice que Pedro era impetuoso. Él hablaba, ¿me explico? Y yo puedo decir, bueno, gracias a Dios que a Pedro se le pudo ocurrir eso. Y que gracias a ¿cómo podemos decir? No tanto audacia, sino gracias a esa voluntad de pedir eso, algo que es ilógico. Además de que fue el único que tuvo esa experiencia, porque Pedro es el único que, aparte de Cristo, que tuvo la experiencia de caminar sobre el mar, porque lo que usted puede ver en la televisión
con el mago Chris Angel de Estados Unidos. Bueno, usted sabe que eso es truco de cámara, de cuerdas. Pedro caminó sobre el mar. Bueno, además yo digo, bueno, gracias a Dios que él pudo tener esa valentía de pedir eso, porque fue algo que tuvo la experiencia y además de eso nos dejó una enseñanza para nosotros. Gracias a Dios, y que eso quedó registrado, porque eso tiene una enseñanza importante para nosotros. Es como también o también dice la hermana, la ocurrencia. Imagínate, la ocurrencia de pedirle a Cristo eso. Y yo también le agradezco, por ejemplo, a Nicodemo que pudo preguntarle a Cristo, Señor, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo el hombre nace de nuevo? Yo le doy gracias a Dios, porque Cristo se lo explicó y queda registrado para nosotros. Bueno, Pedro, con esa experiencia que tuvo, usted lo puede conseguir en Mateo 14, 22 al 32, él dice que Señor, si eres tú, manda a que yo vaya hacia ti sobre el mar. Cristo le dice, bueno, ven. Y yo te pregunto, hermano querido, ¿qué hora del día fue ese momento? ¿Era a pleno sol o de noche? De madrugada. En las horas más oscuras de la noche. ¿Cómo estaba el mar? ¿Estaba tranquilo? No. Había vientos, había tormentas, olas altísimas que los discípulos o varios de los discípulos que eran pescadores profesionales, ellos temieron por su vida. Tenga presente, hermano, esos detalles porque eso nos enseña algo. Eso nos enseña principios espirituales. Entonces, bueno, Cristo le dice, ven. ¿Por qué? Porque, mira, para Pedro, y recuerda que, embravecido, dice un mar embravecido, recuerda que Apocalipsis 12 dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, la palabra de Cristo, palabra de su testimonio. Si Cristo no hubiese dicho, ven, hermano, Pedro da el paso al mar y se hunde. Pedro caminó sobre el mar gracias a que Cristo dio la palabra. ¿Me explico? Porque Pedro no va a caminar sobre el mar, caminar por su propia capacidad, ni por su propia habilidad, ni fuerza. Solamente fue porque Cristo le dijo, ven. Y ya con decirle ven hay una promesa. Ya con decirle ven hay una promesa y una garantía de que Cristo lo va a mantener a flote. Cuando Cristo te invita y te dice ven, sígueme. Es una invitación, pero además de una invitación, más que una invitación, es una garantía de decirte, una garantía de que Él estará contigo y que no te va a faltar nada. ¿Me explico? Pedro da el paso y comienza a caminar sobre el mar. Un mar que estaba embravecido, tenía olas. Te pregunto, ¿cómo Pedro se mantenía en pie? ¿Cómo Pedro se mantenía en pie sobre el mar? Además de que Cristo le dijo, ven, o sea, por la palabra, está bien. Pedro creyó a la palabra y avanzó por fe. Ok. ¿Cómo se mantuvo? Porque no es solamente decir, bueno, sí, creo en su palabra. Hay algo más por la que Pedro se mantuvo caminando sobre el mar embravecido. Pedro se mantenía caminando firmemente sobre el mar, mientras veía a Cristo. Pedro, mientras veía a Cristo, él se mantenía caminando sobre el mar. Así el mar, hermano querido, tuviera olas gigantísimas, así hubiera viento, así hubiera oscuridad, como dice la hermana,
Pedro se mantenía caminando firme sobre ese mar embravecido y turbulento, mirando a Cristo. ¿Y usted cómo lo puede saber? Bueno, porque cuando Pedro comienza a ver hacia atrás a los discípulos, para ver si lo estaban viendo y para que ellos vean, ve, yo estoy caminando sobre el mar y ustedes no. Cuando él ve así, y cuando regresa nuevamente la vista, lo que se consigue es con una ola grandísima. En ese momento Pedro comienza a temer y comienza a hundirse. ¿Por qué Pedro comienza a hundirse si Cristo le dijo ven? Porque él quita la mirada de Cristo, que es la única forma de mantenerse sobre el mar turbulento. Él comienza a tener miedo, él comienza a colocar las miradas en el mar, las olas que casi que lo están cubriendo, y más se hunde. Y mientras él trata de no hundirse, de mantenerse arriba, más se hunde, porque no podía por su propia fuerza. En ese momento, cuando él ve que ya el agua ya lo está ahogando, ya él no puede más y se está hundiendo, ahí es donde él clama, Señor, sálvame. Bueno, ahí estamos. Ahí vemos a Cristo entonces. Y Cristo tranquilo. Cristo se acerca a Pedro y dice que con la diestra lo sostiene. Cuando Pedro vuelve a colocar su mirada en Cristo, se vuelve a mantener firme sobre el mar turbulento. Y Cristo Jesús lo toma de la mano hasta la barca. ¿Qué representa la mano de Dios? ¿Qué representa la mano de Cristo? ¿Qué representa esa mano que cuando hay problema, cuando va a hacer un milagro, Él toca, cuando va a hacer algo, Él levanta su diestra? La Biblia dice, diestra de su justicia. Hay muchas promesas en la Biblia donde te dice, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. En Isaías 53 dice, ¿sobre quién se reveló? ¿O sobre quién estuvo la justicia, el brazo de la justicia de Dios? Dice, sobre Cristo, sobre el siervo sufriente. Entonces, la justicia, la diestra de su justicia no es otra cosa que la promesa de la seguridad. Yo te sostendré. Con esa diestra fue que levantó a Pedro. La diestra de su justicia, el poder de Dios para mantenernos a flote en el mar turbulento. Pedro o Cristo le toma la mano a Pedro y le dice, mira, ¿por qué tuviste miedo, hombre de poca fe? Bueno, Señor, de poca fe, ¿te parece poco? Cristo te va a decir, claro. Porque cuando tú comienzas a mirar el mar, ya tú pierdes fe en mí. Cuando nosotros estamos contemplando otra cosa que no sea Cristo, nuestra fe es débil. Y por eso que sucumbimos ante el mar turbulento de nuestra vida. Si Pedro representa a nosotros, termino con esto. Si Pedro representa al ser humano débil, caído, como nosotros, que Cristo o Pedro mirando a Cristo representa nosotros contemplando a Cristo ahora. Y que esa madrugada, esa noche oscura, representa el periodo más oscuro de la humanidad. ¿Qué creen ustedes que representa vientos, mar turbulento? Que mueve el mar y trata de hundir al ser humano, a nuestra vida, la barca. ¿Qué representa los vientos que golpean al ser humano? ¿Qué representa esas olas que trata de hundirnos? No es otra cosa, hermano querido, que nuestras propias pasiones. Nuestras propias pasiones.
instigadas, movidas, agitadas ¿por quién? Por Satanás, los demonios y el poder de las tinieblas. En una oportunidad, Cristo con los discípulos fueron a Gadara. Y Gadara era un pueblo que era muy dominado por los demonios. Y en ese pueblo había dos personas que estaban endemoniadas, y ustedes conocen ese relato del milagro de los dos endemoniados. Cuando Cristo y los discípulos iban hacia ese lugar, fueron también navegando en un barco. Y se levantó una tempestad. Eso no fue casualidad. Y la tempestad quería hundir el mar. Entonces los discípulos agitados, temerosos, angustiados, tratando de mantener el barco a flote. Y Cristo estaba durmiendo. Porque estaba cansado, venía cansado de su trabajo. Así como Cristo estaba tranquilo caminando sobre el mar turbulento. Bueno, los discípulos despiertan a Cristo. Señor, ¿no ves que perecemos? Entonces Cristo despierta y le dice, bueno, pero ¿por qué están angustiados? No temáis, confiad. Cristo entonces levanta su brazo, levanta la mano y le habla a la tormenta. Qué interesante, ¿no? Le habla a la tormenta y le dice, calla y enmudece. O calla y dice la palabra allí que la tormenta y los vientos cesaron y hubo tranquilidad. Y los discípulos se asombraron y dijeron, este es el Señor. ¿Y quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Ves? Bueno, ellos luego llegan a Gadara y Cristo sana a estos endemoniados. ¿Por qué crees tú que Cristo le dice a las tormentas, enmudece? Porque las tormentas estaban siendo originadas por los demonios para matar a Cristo y los discípulos para que no fueran a Gadara. Entonces, esas olas terribles que estaban dando contra Pedro, esos vientos fuertes, es la obra de los demonios agitando nuestras pasiones, tanto nuestras pasiones internas como situaciones externas. Problemas en el trabajo, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas en la sociedad, problemas de enfermedad, problemas económicos, problemas con mi vecino, problemas con mis malos hábitos, problemas con mis debilidades, problemas y problemas. Esas son las pasiones bajas. Esas son las pasiones que atormentan nuestras vidas. También pulladas por el poder de las tinieblas. Mira lo que dice Isaías. Yo te voy a buscar aquí el libro de Isaías. Isaías, hablando de ese mar turbulento, hablando del mar turbulento, mira lo que dice Isaías. Vamos a ver. Me perdió el capítulo. Dice, aquí está, Isaías 57 dice, Isaías 57, versículos 20 y 21 dice, pero los impíos, mira cómo dice, vamos a poner aquí, pero los impíos son como el mar en tempestad. ¿Cómo dice la Biblia que son los impíos? Son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos. Así es el ser humano, por las pasiones bajas.
Y sus aguas arrojan cieno. ¿Ves? Se mueve. Miren para acá, tiran para allá, tiran para acá. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el impío es como un mar tormentoso? Dice el versículo 21. No hay paz en los impíos. Ha dicho mi Dios. Entonces, el mar turbulento, en la experiencia de Pedro, en ese relato representa esa naturaleza pecaminosa que nos hace la guerra, nuestras pasiones bajas, que no nos deja estar quietos ni tenemos paz. Y muchas veces no tenemos ni paz dormido. No tenemos paz ni en la madrugada ni en la noche. Pero Cristo te dice, si me contemplas a mí, si me miras a mí, yo te voy a hacer caminar sobre tus pasiones bajas, te daré la victoria. Y podrás caminar tranquilamente sobre el mar tormentoso de tu vida, de tus pasiones, y podrás estar en ese grupo que estará sobre el mar de vidrio, cantando la vindicación del nombre y el carácter de Dios. La única forma, hermanos, que nosotros tenemos de mantenernos flote en nuestra vida turbulenta, de nuestra vida imperfecta, de nuestra vida débil o de nuestro carácter imperfecto, solamente recibiendo el testimonio que Cristo ha dado del Padre, que no es otra cosa que su gloria, que es contemplarlo a Él. Cuando usted contempla a Cristo, usted está viendo al Padre y usted estará saliendo de la ignorancia acerca de Dios. Usted estará saliendo de la tinieblas y del engaño que Satanás lamentablemente ha generado en la mente del ser humano. La esperanza solamente está en Cristo Jesús. Llegaremos a guardar los mandamientos cuando conozcamos a Dios. Y la forma de conocerlo es a través del testimonio que Cristo dio de su Padre Celestial. Y de esta forma, hermano querido, nos daremos cuenta de nuestras debilidades. Porque Cristo dijo, te voy a convencer de tus pecados. Pero no es solamente que nosotros entendamos en qué estamos fallando, sino tener la fuerza de voluntad que también la da Dios. Tener la fuerza de voluntad de colocar eso en los pies de Cristo. Señor, yo soy débil, tú lo sabes. Tú sabes qué es lo que hago yo cuando estoy solo. Tú sabes lo que yo veo por internet. Tú sabes cómo me comporto cuando nadie me ve. Tú sabes cómo me comporto a puerta cerrada. Tú me conoces. Por favor, ayúdame en esto. Dame la victoria sobre mí mismo, porque no tengo fuerza. Y hazme caminar firmemente sobre mi carácter defectuoso y sobre mis pasiones bajas. Cristo te ayudará con la diestra de su justicia. ¿Para qué? ¿Para luego estar criticando y dándole latigazo a los demás? No. Para la gloria y el honor del Padre Celestial. Porque todo es para la gloria de Él, no es para mi gloria. Termino con lo que dice la sierva del Señor en el deseo de toda la gente. Lo voy a compartir con ustedes para que lo lean también. Dice, en el deseo de toda la gente, en la página 346 dice, los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios, como lo hizo Pedro. Pedro estaba viendo a Cristo, ya se sintió confiado, volteó a ver a los discípulos, perdió la vista de Cristo, comenzó a ver el mal que representa los problemas de la vida, cuando él debía mantenerse constantemente viendo a Cristo para mantenerse caminando sobre el mar. Los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios serán vencidos por la tentación, comenzarán a hundirse en sus propias pasiones, en su propio
carácter defectuoso, en su propio mal carácter. Podemos suponer ahora que nuestros pies están seguros, como lo hizo Pedro, y que nunca seremos movidos. No, yo nunca voy a cometer ese pecado. No, yo nunca haré eso. Podemos decir con confianza y a veces sentirnos más firmes que otros. No, mira, porque los pecados que hace aquel, mira lo que hace. Dice, podemos decir con confianza, yo sé a quién he creído. Nada quebrantará mi fe en Dios y su palabra. Que así sea, pero lamentablemente no nos conocemos. Muchos tenemos buena intención, pero con la buena intención no basta. Yo apuesto a que todos los que están escuchando este tema, y yo también me incluyo, todos nosotros pensamos de que vamos a mantener la confianza en Dios. Pero solo llega una situación, hermano, una situación donde se nos provoque. Allí se muestra quiénes somos. Lo que decimos, por medio de lo que decimos, de lo que pensamos y cómo reaccionamos. Ahí se muestra quién somos. Pero Satanás está proyectando aprovecharse de nuestras características heredadas de nuestros padres. Satanás está proyectando, ¿te recuerda las olas, los brisas, la tormenta? Entonces dice, Satanás está proyectando aprovecharse de nuestras características heredadas, y no solamente las heredadas, sino las cultivadas, y cegar nuestros ojos acerca de nuestras propias necesidades y defectos. Pedro se creía seguro, pero él estaba cegado de sus propias necesidades, de sus propias debilidades y de sus propios defectos. Hasta que llegó la situación y pudo ver quién era realmente Pedro. La línea en azul. Únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad, que eso lo hace y mirando fijamente a Jesús. Repito, mirando fijamente a Jesús, podemos estar seguros. Si de todo este tema, si de todo este sermón se te olvida, te invito, hermano, te pido, en el nombre de Dios, que mantengas en tu mente estas últimas líneas, que no se te olviden nunca. Únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad, mirando fijamente a Cristo o a Jesús, podemos estar seguros. Allí está la esperanza. Comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús, que es contemplando, podemos estar seguros. Cristo revela al Padre. Cuando usted se mantiene contemplando a Cristo, que revela la gloria del Padre, es la única forma que podemos estar seguros. Y a la final, vindicar el nombre de Dios, de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga grandemente. Gracias por escuchar pacientemente y espero que a partir de hoy tu experiencia sea diferente y que tú y yo seamos esos Pedros que caminen sobre el mar turbulento de nuestras propias pasiones, pero firmemente mirando a Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Amén. No sé si termino con una oración o después del himno. Vamos a poner entonces el himno número 299, Hay vida en mirar, para terminar en esta noche. ¿Termino con la oración o después del himno? Después del himno. Ok. Ponga atención, hermano, ponga atención a la letra del himno, que sea nuestra experiencia. Gloria
Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, que nosotros, que tú y yo, hermano querido, que tú y yo no seamos de los que, no estoy diciendo que usted lo hace, o cualquiera de ustedes o yo lo hace. Lo que estoy diciendo es que no seamos parte, tal vez, de aquellos que se preocupan más por la marca de la bestia o por la ley dominical que por conocer cuál es realmente el sello de Dios y recibirlo. Por conocer qué más involucra el testimonio de Jesús y de recibir ese testimonio mediante la contemplación. Que seamos de los que se preocupan más por entender qué es el sello de Dios y recibirlo, que es el testimonio de Dios y su importancia en el conflicto cósmico. Que seamos parte de ese grupo. Que cada día en nuestro corazón haya el deseo intenso de vindicar el nombre de Dios en ese día que nos ha regalado para gloria y honra de Él. Cuando usted tiene ese interés de conocer el sello de Dios y de recibirlo y de cuál es el testimonio de Jesús y de recibirlo también, bueno, eso le ayudará a usted a vencer lo anterior. Le ayudará a vencer la marca de la bestia, le ayudará a vencer la imagen de la bestia, le ayudará a vencer la ley dominical, le ayudará a vencer el tiempo de angustia. Porque la clave está no es contemplando a los que promueven el pecado en este mundo. La clave es en aquel que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Y Él lo puede quitar de aquí y de aquí. Oremos. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por la vida y por la oportunidad que nos das de reunirnos, de cantar, de compartir y de leer tu palabra. Te pido, Señor, que en ese conflicto cósmico donde estamos nosotros involucrados, podamos vindicarte, recibiendo el testimonio de Cristo Jesús para conocerte y así llegar a guardar tus mandamientos, o sea, practicar justicia, que no es otra cosa que tu mismo carácter. Muchas gracias por la enseñanza de Pedro, por esa experiencia, y gracias porque Cristo está dispuesto todavía a extender su justicia, su diestra de justicia, para sostenernos sobre el mar turbulento de nuestras pasiones y de nuestros defectos. Danos la victoria, Señor. Muchas gracias por escucharnos. Gracias porque sabemos que vas a responder de acuerdo a tu voluntad y cumple tus promesas en nosotros, para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano querido. Un abrazo a todos ustedes. Amén.